Vamos a hablar sobre la comunicación siempre, pero hoy con la comunidad. Pero recuérdense que el último día de clase nos quedamos en la clasificación de los métodos comunicativos y estábamos hablando de las expresiones, de las sonrisas, de las palabras, de los gestos, de las conversaciones, los consejos. Todos estos son los métodos comunicativos sugestivos. Ahora tenemos los didácticos, que son otra manera de comunicarse. Página 48 hasta abajo. Subraye si quieren. Los métodos comunicativos didácticos son, por ejemplo, hermanos, las enseñanzas, las conferencias. Lo que está hablando aquí, yo estoy comunicando, ¿verdad? Yo me estoy comunicando con ustedes. Las discusiones, las mesas redondas como la que tuvieron ustedes en la clase pasada, son métodos comunicativos didácticos. Los simposios, los paneles, el pizarrón, el rotafolio, dicen, los franelógrafos, todos esos son instrumentos utilizados didácticamente para poder transmitir, para poder comunicar, para poder enseñar. Vamos a ver qué es un franelógrafo. ¿Quién sabe qué es un franelógrafo? Es una cosa donde se pegan las figuras. Es una cosa de tela donde se rasca por detrás la figurita y se pega, ¿sí? Y se queda pegado. Y aquí tenemos a Pablo. Se queda pegado en el franelógrafo. Y aquí estaba Silas. Y se pega la otra. Estaba en la cárcel. Entonces ya sirve para comunicar. ¿Se están entendiendo? Se pega en el franelógrafo, es una tela donde se pegan las figuritas y uno está enseñando. Entonces es una manera de comunicar, una manera de enseñar. Entonces me perdió el... Página 48. Sí. Las dramatizaciones, cuando pasa alguien, ¿verdad? Y hace un drama, es una manera de comunicar también. Que van a dar una obra, que la obra de Jesús, la muerte de Jesús, y ya pasa alguien ahí que le están dando, ¿verdad? Ya está, es una dramatización. Se está comunicando por medio de ese drama. También los títeres, ¿ustedes han visto los títeres? Sí. Muchas veces se hacen también algunas historias con base de títeres, también se está comunicando. Los laboratorios, las conversaciones. Hay veces que, hermanos, que dentro de la clase surge un tema y surge también una conversación alumno-maestro, alumno-alumno, dentro de la misma clase. Surge un tema en el cual pues hay interés y entonces todo el mundo participa. Entonces podríamos decir de que los métodos comunicativos didácticos pues son esos que estábamos mencionando. Tenemos también los informativos, que son los reportajes, los noticieros, los boletines, las carteleras, los periódicos, la radio, la televisión, los folletos, las películas, las transparencias, las entrevistas, todo eso entra dentro del informativo. Y así mismo los ejecutivos. Los ejecutivos, hermanos, son aquello que se va a programar, lo que se planifica, aquello que está en papel, que quizás no está en el momento dado. Por ejemplo, los organigramas. El organigrama es un cuadro, nada más. Pero por medio de ese cuadro, decimos nosotros, miren, hermanos, aquí en este cuadrado está el presidente, en este otro está el vice, aquí está el secretario, aquí está el tesorero, aquí es un organigrama, donde se ve, se visualiza, se comunica al resto de personas lo que se quiere hacer. O sea, el organigrama es como un dibujo, unos cuadrados donde cada cuadro tiene un nombre. Y así se explica de qué manera se va a realizar una actividad. Entonces, las cartas también es una manera ejecutiva de hacer las cosas, porque, por ejemplo, se recuerda usted con las cartas de Pablo, que ahora todo el mundo nos están sirviendo. Pero sin embargo, en aquel tiempo cumplieron una misión especial, como la carta a Filemón, por ejemplo. Recuérdense que la carta a Filemón tuvo una acción ejecutiva. ¿Por qué? Porque resulta de que esa carta era para Filemón, que era amo de un esclavo. El esclavo resulta que se había portado mal con su amo, y este esclavo se fue a refugiar a los brazos de Pablo.
Porque fíjese, bajo la ley de esclavitud en el pasado, el esclavo que había cometido una felonía, un delito, o había desobedecido a su amo, podía ir donde el mejor amigo del amo. Era un recurso que tenía el esclavo huyendo de la muerte, podríamos decir. Quizás Filemón quería matar a su esclavo, quizás le robó dinero, o quizás lo hizo perder mucho dinero, y en coraje dijo, antes lo voy a matar, o pensó tal vez el esclavo que Filemón lo iba a matar. En fin, de que Pablo utiliza una carta, fíjese, una carta con orden ejecutiva, de que por favor perdonara la vida del esclavo, porque él ya no era el mismo, porque resulta que ese esclavo había aceptado a Jesucristo y por consiguiente era una persona nueva. Eso fue lo que Pablo escribió a Filemón y le dijo: este hombre ya no es el mismo. Te ruego, oh Filemón, que recapacites en tu acción y lo tomes ya no como un esclavo, sino como a un hermano. Que lo tomes, es más, como a mí mismo. Y así le envió la carta, una carta ejecutiva, en donde él comunica, hermanos, ¿verdad?, lo que había pasado con este esclavo. Fíjese que fue tanta la bendición de este esclavo, que según los historiadores, el esclavo llegó con su amo lo perdonó y le dio la libertad, que años después este esclavo llegó a ser líder no solo de una iglesia, sino de 25 iglesias. El liderazgo, el propósito de Dios para la vida de un esclavo. O sea, había propósito divino con ese esclavo, pero esa carta ejecutiva hizo que Filemón cambiara su manera de pensar respecto al esclavo. Entonces, las cartas, hermanos, podríamos decir, es una manera ejecutiva de hacer las cosas, como tantas cartas que escribió Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? No sé. 13 cartas. 13 cartas. ¿Qué pasó con 14? ¿Qué pasó con 15? Escribió una extra. ¿Dónde está? Le mandó a la novia. Entonces, dice que los métodos comunicativos ejecutivos son los organigramas, las cartas, las sesiones, las actas, los telefonemas, los telegramas, las órdenes escritas, órdenes verbales, el protocolo, los elogios, la interpelación. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es como una manera de hacer algo, llevar a cabo algo. Por ejemplo, lo que ustedes acaban de hacer en la presentación de un niño tiene un protocolo. El presentar a un niño, hermanos, lleva ciertas cosas que no se pueden dejar de hacer. Quiere decir de que es un protocolo, porque hay que hacer paso por paso. Lo mismo un matrimonio, hay que seguir ciertas reglas. Hay cosas que no se pueden omitir, no se pueden obviar, hay que hacerlas. Entonces eso es el protocolo, una serie de cosas que hay que seguir, como por ejemplo, yo supe la historia de un presidente mexicano que no se sabía el protocolo del grito de independencia. Ese grito de independencia tiene un protocolo especial, porque había que desfilar con 4 de los abanderados del ejército de México, y después de estar juntos, presentarse a la ventana donde estaban los miles de personas presenciando y dar cierta cantidad de campanazos, y al campanazo ya elegido dar el grito de independencia. Ese es un protocolo, algo a seguir estrictamente. Entonces es una manera de comunicar en un protocolo, porque se está proclamando en ese aspecto, en ese protocolo, se está proclamando el grito de independencia, la libertad de México. Y así, en las cosas que hacemos en base a protocolos, algo se está comunicando. También en mi país hay el día del 15 de septiembre, hay un protocolo
protocolo escrito en independencia, o sea, también 1821. Fue cuando Igual se- Guatemala, 1821. Ajá, la misma como Honduras también, Sí. fue la misma fecha. Ese es un protocolo que se Especial. nos dan a nosotros cuando vamos a la escuela del primer grado. El protocolo cuando escuchamos el himno nacional, la oración a la bandera, todo eso es un protocolo. A seguir, por supuesto. Pero los protocolos se dan más que todo en las altas jerarquías, cuando hay que hacer un evento. El protocolo se da en un evento. ¿Me están entendiendo? O sea, como la Santa Cena es un evento, es no podemos decir ritual, sino que podríamos decir es un acto. Entonces, en un acto hay un protocolo. En cada tipo de acto hay que realizar un protocolo que lleva, como aquí, culto de oración, tiene su protocolo. Es un acto, el culto es un acto. Entonces, en el protocolo del culto está la apertura, la oración de iniciación, el coro de la ofrenda, no puede hacer falta. Y así, el protocolo, acto. Y por supuesto la prédica, ¿verdad? El protocolo del servicio. Ahora vamos al punto número D, comunicación y comunidad. Dice el carácter sociocomunal de la administración eclesiástica en la actualidad. Fíjense, aquí ha pasado mucha cosa. El pastorado, como dice el libro, ha sufrido varias metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Ha sufrido cambios. El pastor que era en el pasado ya no es el mismo pastor que hoy es hoy en día. ¿Por qué, hermanos? Porque ha cambiado las circunstancias, ha cambiado los eventos, han cambiado los modos, han cambiado los medios, ha cambiado también la manera de los hermanos ser. O sea, el pastor de hace un siglo, hace 100 años, ya no es el mismo pastor de hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando problemas nuevos, situaciones nuevas. Hay, hermanos, una comunidad en crisis. Por supuesto de que siempre han habido problemas en la humanidad, siempre han habido situaciones en las que un pastor tiene que intervenir. Entonces, el pastorado ha experimentado cambios notables en cuanto a la extensión de su campo de actividades. Quiere decir de que si el pastor antes solo se limitaba a orar por los feligreses, a intervenir en algunos asuntos familiares, a presidir el servicio, a llevar la conducción de la iglesia, ahora el pastor tiene otras labores adicionales, ¿verdad? Ahora el pastor, hermanos, tiene que hacerle hasta de psicólogo, tiene que hacerle de doctor muchas veces, tiene que hacerle muchas veces también de babysitter, porque a veces lo dejan hasta con niños cuidando, de chofer. Bueno, ha crecido la problemática. Pero, hermanos, dice los fenómenos sociales, dice la palabra del Señor que, bueno, eso no viene de ahora, eso viene de hace mucho tiempo. Tenemos Romanos 8:22 que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Que es, hermano, que siempre han habido problemas. La iglesia siempre ha tenido necesidad de Dios. Siempre ha habido necesidad, hermanos, de un pastor, ¿verdad? Porque cuando no es un problema es otro, porque en el pasado eran otros problemas, hermanos. Ahora son otros, pero en el pasado eran otros problemas, y problemas serios. Que ahora, por ejemplo, un problema serio podría ser, por ejemplo, la transportación. En el pasado, si una hermana estaba embarazada, iba a dar a luz. Ahora nosotros tenemos, hermano, agarre el carro y llévela para el hospital, ¿verdad? Ya, ahí está resuelto ese problema. Pero en el pasado, hermano, agarre el camello, vaya, guarde el caballo. No, en el pasado había que resolver ahí mismo. ¿Te das cuenta? O sea, los problemas quizás son diferentes, no son los mismos. Son diferentes problemas. Dice, oigan,
hay un versículo que demuestra que había problemas en aquel tiempo también. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Compasión. Compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban emproblemados. Tuvo compasión de ellos, dice, porque eran como qué? Ovejas. Como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, una oveja que no tiene pastor no sabe para dónde va. No sabe, hermanos, qué va a hacer de su vida, qué va a hacer con el problema que tiene, qué va a hacer con la situación que tiene. Andan desorientados, andan sin rumbo, desconsolados. Una oveja sin pastor, hermanos, es como decir a alguien que anda buscando trabajo por ahí y no tiene esperanza de encontrar tampoco. Se anda con angustia, anda con tristeza, quiere solventar sus problemas, pero no encuentra el camino para la solución. Entonces estar, hermanos, como una oveja sin pastor quiere decir como un hombre sin rumbo. Y eso es triste porque un hombre sin rumbo es como, hermanos, andar por la calle como un loco, como un hombre ciego, a tiendas, ¿verdad? No conoce el camino. Estamos hablando acerca de cómo el ambiente está cambiando y cómo la iglesia se tiene que adaptar a esos cambios. Eso significa de que se tiene que tal vez adaptar a los comportamientos de la sociedad, porque por ejemplo los ritmos de música están cambiando, la manera de vestir están cambiando. Hoy en día está por ejemplo, parejas homosexuales y etcétera, tantas cosas. Eso no significa que nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿verdad? No, por supuesto que no. La iglesia tiene que mantenerse firme en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo hace poco, la semana quizás antepasada, vi que mi hijo salió del cuarto y salió con el pantalón que se le miraba el calzoncillo. Entonces yo dije, mijo, ¿a dónde vas, papi? No voy a ninguna parte, voy a estar aquí en la casa. Digo que estás enseñando el calzoncillo. Y así es como se visten de la calle, pero mis hijos no se visten así. Yo no he visto que ustedes se vistan así. O cuando van por la calle se van en el pantalón. Porque nosotros no somos así. Entonces, yo tengo que pastorear a mis hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo cambiante, pues no quiere decir que nosotros vamos a estar igual que ellos. Nosotros, dice la palabra, que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Entonces hay cosas que están malas, pero por ejemplo hay cambios que sí han sido buenos. Por ejemplo, por ejemplo la moda. La moda ahora es de que los pantalones ahora estén pegados al muslo. Pero si un hermano viene con el pantalón así suelto, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a decir, hermano, usted está fuera de moda, ¿verdad? Porque no, estamos fallando ahí, porque la iglesia no está en base a la moda. Entonces tenemos que dejar claro que la iglesia no está en base a la moda, pero por supuesto yo voy y me compro un pantalón, es seguro que me lo van a vender pegadito al muslo, porque así es que en todas las tiendas lo están vendiendo, porque esa es la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros tampoco? Hermanos, solo a la moda, se viste a la moda, está siguiendo la moda, no está siguiendo a Cristo, ya me están criticando. Pero no, es que no hay más pantalones, que así lo están vendiendo ahora. Hay que comprar tela para llevarlo a los zapatos. Sí, si no, no tiene que tener su zapato personal. Lo que quiero decirles, hermanos, es de que tampoco nosotros vamos a estar fuera de la moda, porque no se puede estar fuera de la moda cuando es lo que están vendiendo. Usted va a cualquier tienda y eso es lo que le van a vender. Entonces, por supuesto de que en cuestión de moda hay mucha tela que cortar, porque también uno, en cuestión de digamos de las hermanas, quizás porque en los hombres no se nota mucho si el pantalón está pegado al muslo o no. Eso es quizás una exageración que estoy dando, pero realmente así está la corriente ahora. Sin embargo, quizás en las damas es que más se nota la moda, sobre todo la altura de la falda, ¿verdad? La moda en las mujeres siempre ha sido la falda muy corta. Yo nunca he visto que la moda sea falda larga. Casi siempre la mujer que quiere coquetear se sube la falda, se sube el vestido para llamar la atención. Entonces, pero por supuesto que al pastor le toca ahora mismo que lidiar con todo eso.
con esa problemática. Lo que estábamos hablando de la vida homosexual. Yo estaba viendo un programa, hermanos, recién, en donde la iglesia estaba compuesta por homosexuales. ¿Por qué? Porque en esa iglesia sí los aceptaban. Es más, hasta el que estaba haciendo el documental, hasta pasó al púlpito a dar una palabra, ¿verdad? Y entonces, y todos se ponían de pie con lo que él decía, porque todos estaban en el mismo barco, eran homosexuales también. Y el extremo de ese muchacho que estaba dando el documental es de que él nació siendo mujer. Sin embargo, él se cambió el sexo. Llegó a los 38 años siendo físicamente mujer, pero a esa edad él se puso miembro de varón y se cerró los miembros de mujer. Y el doctor le pudo hacer esa operación. O sea, una cosa totalmente fuera de la naturaleza de Dios, fuera de lo vivido. Entonces, por supuesto que a nuestra iglesia no creo que vaya a entrar un caso de esos, pero quizás algún pariente tenga que ver con algo de esa persona, de un tío, un hermano. Pero estamos viviendo en tiempos, hermanos, de mucha apostasía, porque esto es parte de la apostasía. Parte de la apostasía porque se están viendo cosas que van en contra de la verdad divina. Y la apostasía, hermanos, la apostasía es como una rebelión a la verdad de Dios. Es en sí esa palabra la precisa, rebelión en contra de lo verdadero. O sea, el apóstata es aquel que miente en la verdad, que dice cosas que no son desde un culto. Está apostatando. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas que no son verdaderas. Entonces el pastor tiene que tener mucho cuidado en lo que está comunicando a su rey, ¿verdad? Que sea algo verdadero y que los problemas que están pasando actualmente, por supuesto que lo van a afectar, pero él tiene que ser pastor en este tiempo. Dios lo ha llamado a ser pastor en este tiempo. Y en este tiempo, hermanos, ser pastor equivale a la extensión de su campo de actividades. Podríamos decir de que la iglesia es como lo que le dije la otra vez en respuesta a mi hermano aquí. Cuando yo le dije que la iglesia era un instrumento de rescate y liberación. Esta iglesia no vamos a, por supuesto, a decirle nosotros a ningún homosexual que no entre. El pastor, fíjese, está llamado a extenderse hasta ese nivel. Si entra un homosexual, pase adelante. Esta es la casa de Dios. Y aquí usted va a encontrar liberación para su alma. Y no verlo mal, ¿verdad? Decirle, aquí es la casa de Dios y aquí hay remedio para toda enfermedad. Este es el lugar preciso, va a decir el pastor, para cualquier situación, no importa la situación que tú traigas. Aquí en esta iglesia está la medicina. Porque aquí está Dios, que es el que resuelve cualquier problema. No importa que sea de homosexualidad, o inclusive si el hombre que era mujer ya se cambió de sexo, también hay medicina para él. Porque en Jesucristo hay solución. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, el pastor se extiende hasta ese nivel. Hasta ese nivel llega la palabra. Entonces la iglesia es un instrumento de rescate y liberación. El pastor no está allí solo para predicar y cuidar del templo. Su misión reclama ese compromiso a través de un dinamismo generador que involucra no solamente un caso, sino diversidad de casos, diversidad de problemas. Cualquier problema que usted tiene, el pastor hoy en día lo puede solucionar. No él, sino Dios, por medio de ese varón. ¿Están entendiendo? O sea, hay solución. Dice, estadísticas de actualidad demuestran que en su ansiedad la gente recurre a las guías religiosas más que a los profesionales clínicos. Quiere decir de que ahora, hermanos, hay casos inclusive de gente que se quiere suicidar, gente que se quiere quitar la vida, porque como estamos viviendo en una época tan atroz. Los jóvenes, hermanos, los jóvenes muchas veces les da por deprimirse, y también a los adultos. Y llega un momento que se
quieren quitar la vida. También las personas que son muy grandes, de mucha edad, y que ya los hijos no los van a ver, no los van a visitar, se deprimen con frecuencia. Y entonces, según las estadísticas, lo que el libro nos está enseñando, es de que dice de que muchas personas acuden a guías religiosos más que a profesionales clínicos, más que a psicólogos. La gente cree más en lo espiritual, en el pastor, podríamos decir, que en un psicólogo. Y está comprobado por medio de estadísticas. Dice el Centro de Investigaciones de la Universidad de Michigan, un estudio que se hizo, fue comisionado recientemente para determinar qué problemas mentales aquejan a la comunidad americana, cómo manejan, dice, esos problemas y a dónde acuden en busca de ayuda. Un enorme número de personas no institucionalizadas, dice, fue escogido para la encuesta y se hizo una encuesta, ¿no? Y aquí adelante aparece la cantidad de, podríamos decir, porcentaje que acudió a diferentes personalidades, como por ejemplo dice el 25% de los entrevistados reportaron haber tenido problemas, el 21% acudió, dice, a psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, el 12% acudió a agencias sociales, a consultorios matrimoniales, el 22% visitó médicos y sanatorios, pero el 45% acudió a pastores y guías espirituales. ¿Me entendiendo, hermano? Quiere decir que en el mundo que estamos, porque ahora estamos viviendo en un mundo en que todo es doctor, todo es psicólogo, todo es problema. Ay, estoy estresado. La palabra clave de la gente ahora es el estrés. Tío. Yo creo que en este tiempo, como dice, que ha habido un cambio de lo que era antes a ahora. El ministro de Dios está comprometido a adaptarse a esos cambios, a buscar más conocimiento, a recibir más charlas, a tener acceso a libros, es posible educarse más, no quedarse ahí, porque la mayoría se han quedado estancados y cuando vienen estas situaciones no hayan que hacer. Entonces es bueno que sepan psicología, es bueno que tengan más conocimiento. Como dice la Biblia, que abra sus estacas. El pastor no debe quedarse estancado. No. Es necesario que siga estudiando, que siga preparándose, porque vienen jóvenes, viene gente preparada a la iglesia, incluso su léxico, la forma de hablar, tiene que comenzar a hablar en otro nivel. Excelente, sí, así mismo. Dijiste la clave excelente para un pastor actual: compromiso. El comprometerse con él mismo y con su congregación, a darse cuenta, hermanos, de que los problemas que atañen a la iglesia son de él. ¿Entienden? Saber de que lo que le pasa a la fulanita, la fulanita tiene un problema psicológico. Yo voy a estudiarlo a ver de qué se trata. Probablemente ella fue abusada de niña, probablemente fue abusada por un familiar, o probablemente tuvo violencia, ¿verdad? Entonces ya el pastor tiene que indagar, porque quizás la hermana tiene un problema y quizás el problema que tiene ella no sea precisamente culpa de él, es un tercero. Entonces, como decía el hermano, tiene que haber un compromiso de parte del pastor de estudiar caso por caso, ¿verdad? De preocuparse por los problemas de la ley. No importa de qué ámbito sea el problema, el pastor tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que la gente está buscando al pastor para cualquier cosa. Que no lo llamen para que le vaya a reparar problemas de fontanería y de la casa que se le está cayendo el techo, no sé, o por el que les ponga piso, nada de eso, pero al menos problemas de corazón, problemas que vengan, ¿no?, de la conciencia, problemas mentales. Ahora estamos viendo muchos problemas mentales. Gente, hermano, de que en verdad no están caminando normalmente, y entonces vienen a la iglesia y hacen un alboroto. Y dicen, ese hermano está, tiene problemas, él vino a gritar aquí, y no saben, quizás el hermano también tenga problemas mentales. Entonces, quizás él reaccionó en base a un problema mental y el pobrecito hizo saber qué escándalo en la iglesia, pero no fue comprendido.
y quizá hasta lo botaron de la iglesia, ¿verdad? Porque saber qué cosa, y haber hecho una cosa mala, pero no fue comprendido por falta de estudio, por falta de entendimiento de lo que le estaba pasando al pobre hermano. ¿Ya están entendiendo? Entonces, por eso es de que el pastor debe prepararse, porque estamos en una comunidad muy compleja, muy complicada. Entonces tenemos, dice, la comunidad social. Este es un asunto diferente, a veces nos da tiempo de hablar. La comunidad social, hermanos, está hablando de otro tipo de comunicación, y es una comunicación grupal. Lo que quiere un grupo. ¿Por qué se reúne un grupo? ¿Por qué la necesidad de que existan los grupos? ¿Por qué de que la iglesia funciona como grupo? Puede ser también la pregunta, ¿verdad? Porque, ¿verdad, hermanos? Fíjense que el hombre, el ser humano, fuimos creados de cierta manera que a nosotros nos gusta actuar en grupo. Nos gusta no estar solos en un solo pensamiento, sino que ser partícipes de una comunidad grupal, saber que pertenecemos a un grupo que piensa de cierta forma. Por ejemplo, pertenecer a esta iglesia, a nosotros nos gusta eso, saber que pertenecemos a. Eso alimenta nuestra vida como persona, el saber de que pertenecemos a alguien. No a mi esposa, no a mis hijos, no, el saber que pertenecemos a un grupo, que tenemos una creencia, que tenemos algo que defender. Eso estimula nuestro ser, estimula nuestro organismo, inclusive nuestra vida, la hace, hermanos, podríamos decir, más fructífera, la hace más alegre, más emocionante, saber que pertenecemos a un grupo. La comunidad social, dice, presentada por este hombre, dice que la primera fuerza que motiva a un grupo a comunicarse es la necesidad de locomoción grupal. Quiere decir, la necesidad de agruparse con un pensamiento. Dice que lo que pasa con un grupo es, hermanos, que este grupo tiene un objetivo, tiene un propósito. Por ejemplo, el pertenecer a la iglesia, esta iglesia tiene un propósito, tiene un objetivo, ¿verdad? El objetivo es que todos lleguemos a ese día en que venga la esperanza bienaventurada de ser levantados para vivir eternamente con Dios. Otra de las metas del creyente y que nos da gozo es el deseo de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, porque ese es mi gozo, mi deseo es verlo a Él cara a cara. Pero otra cosa que motiva al grupo de la iglesia quizás es de que la iglesia crezca como tal, que no seamos solo los mismos, que haya más, que el gozo que yo siento no lo sienta solamente este grupo, sino que haya más sintiendo este mismo gozo. Y así, hermanos, puede hacer que cada uno tenga una razón diferente por querer pertenecer a esta grey, o inclusive el deseo de servir. Puede ser que sea el deseo de una persona, de dos, de tres, de cuatro. Puede ser que sea el deseo de muchas personas, ¿verdad? Y por eso está en la casa del Señor. Pero esto hace de que el grupo en sí tenga esa hegemonía de estar juntos. Sin embargo, cuando hay una palabra, hay una expresión, hay una forma de unificar más al grupo, el grupo se vuelve más poderoso. Cuando todos tienen un mismo objetivo. No sé si les va a gustar el ejemplo, pero por ejemplo, Cash Luna, en su iglesia en Guatemala, él tiene una palabra que unifica a esa iglesia. Y entonces esa palabra los hace a todos como más fuertes en su pensamiento, porque es como el eje del pensamiento de ese grupo, de esa iglesia. Entonces él inclusive tiene una alabanza con las palabras que él tiene para esa iglesia, para el lema de esa iglesia, y es la casa de Dios. Él todo lo que habla lo habla referente a la casa de Dios.
tiene inclusive el coro ese que le digo, bienvenidos a la casa de Dios. Y todo lo que habla, lo habla respecto a la casa de Dios. Entonces tiene una palabra, tiene esa palabra en la Biblia repitiendo muchas veces y entra en los oídos de las personas y muchas más personas se contagian y se las dicen a otros. Y entonces es como algo contagioso. Entonces cuando uno está en un grupo siempre hay algo que motiva al grupo, como por ejemplo cuando también se va a protestar por algo. Fíjense, cuando uno va a protestar resulta que uno tiene un objetivo con la protesta. Un ejemplo, que casi siempre es que haya un cambio, ¿no?, político, porque la gente siempre quiere cambios. Entonces, pero por ejemplo un propósito podría ser, digamos, un propósito bien común. Podríamos decir, es que derroquen a tal presidente, que lo saquen. Y todos se van, ay, si quieren que lo saquen porque es malo, que está robando, y se empiezan a alimentar de todo lo que ese presidente hace, a modo de que cuando se reúnen, ese es el lema de ellos. El lema es decir todo lo malo que hace ese presidente para después votarlo. Pero lo que quiero enseñarles con esto es que crean una necesidad, ese grupo crea una necesidad de unificación. Entonces utilizan todo aquello, todo el argumento para reforzar su creencia respecto a lo que ellos quieren, hasta que consiguen que todos se comuniquen de tal manera que cuando van, hermanos, a protestar, llevan su grito también, llevan su lema, llevan las palabras clave para sacar, para decirlas enfrente podríamos decir, de ese presidente, lo que van a decirle. Y entonces tienen un propósito. Entonces, la segunda razón para luchar por la uniformidad de la opinión es la necesidad de la realidad social. La realidad social, hermanos, es lo que está pasando, el problema en sí. La realidad social es cómo nos sentimos respecto a lo que está pasando. ¿En qué lugar estoy yo respecto a lo que estamos haciendo? Esa es la realidad social. Podríamos decir, hermanos, que entonces que la realidad social es en sí la esencia del problema, pero la esencia del problema en el criterio personal. Hay, dice, tres causas motrices para la uniformidad del grupo. Esto hablando de la comunicación. Quizás esto no es tan llamativo para el pensamiento de ustedes, pero es necesario que lo aprendamos. Primero está la discrepancia de opiniones dentro del grupo. Siempre van a haber discrepancias, siempre van a haber diferentes ideas, siempre van a haber diferentes criterios. ¿Por qué van a haber diferentes criterios? Vamos a ver, dime tú, ¿por qué van a haber diferentes criterios en un grupo? ¿Por qué? Porque hay diferentes personas y las personas en sí, cada quien dice que cada cabeza es un mundo. Entonces van a haber, en un grupo, como hay muchas personas, van a haber diferentes ideas respecto a tal cosa. Entonces se van a ver discrepancias, pero siempre van a apuntarle a algo. La segunda es la pertinencia al grupo. Entonces, la pertinencia, hermanos, en sí es el valor primordial de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, la pertinencia, podríamos decir que son los valores esenciales de lo que el grupo quiere. Y la cohesión es como el resultado de todas las fuerzas, es lo que en sí se quiere hacer. Entonces, la cohesión es como, por ejemplo, llevar a todos a un punto en que el punto que nosotros queremos. Entonces, esas son las tres fuerzas grupales, las tres fuerzas que unen, digamos, un grupo. La persona que es líder de un grupo sabe de que tiene que contar con la mente de todos, que todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que estar enfocados en el objetivo. Entonces el líder del grupo tiene que tratar la manera de comunicar lo que quiere hacer y tratar de inyectarle a todos el propósito, o sea, lo primordial del grupo, lo que todos quieren, para modo de a todo mundo llevarlo
a presión a que crean lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es necesario para nuestra realidad, para que cambie nuestra realidad. Entonces, cuando uno trata de que empujar al grupo a un punto, es donde se llama cohesión o atracción del grupo. Vamos a otro punto, es lo que reveló un experimento sociométrico sobre la teoría de la comunicación social, y habla sobre lo que pasó en otro estudio. Fíjense, se lo voy a decir así el estudio más o menos rápidamente, para que usted entienda más o menos lo que pasó. En el estudio se pusieron a tres personas dentro del mismo grupo. Uno era el conformista, otro era el resbaladizo y el tercero era el disidente. Fíjese, dice de que cuando pusieron al conformista, resulta que el conformista tenía la característica de que todo lo que le decían él estaba de acuerdo. Ah, sí, no, fíjate que vamos a hacer eso. Ah, sí, está bien. Mira que vamos a hacer eso. Sí, está bien. Todo decía que sí. Entonces resulta que ese conformista, la gente no lo seguía a él, sino que él seguía a la gente. Entonces, el resbaladizo era diferente. El resbaladizo era, por ejemplo, él decía, mira, yo creo que esto va a ser así, así, porque lo que estamos haciendo yo no lo creo tan bien. Ah, sí, creo que no. Entonces el resbaladizo decía, ah, sí, no está tan bien. Y entonces, pero venía con el otro decía, pero mira, sí, está bien lo que estamos haciendo, porque eso es lo que vamos a hacer, es que vamos a sacar a ese hombre de ahí porque está haciendo cosas muy malas. Ah, sí, está haciendo cosas muy malas, sí, es cierto. Entonces todo, el resbaladizo se iba por donde le tiraban. Se iba para donde, si aquel decía que sí, decía que sí. Si él decía que no, él decía que no. Si aquel decía que tal vez también. O sea que el resbaladizo tenía un carácter dentro del grupo que tampoco llamaba la atención. Sin embargo, cuando llegaron al disidente, el disidente es aquel que trata siempre de llevar la contraria, o en su criterio cree que lo que se está haciendo no está bien hecho. ¿Están entendiendo? Entonces, lo que pasa con el disidente, imagínense que todo este grupo es creyente pentecostal de los buenos, pero un disidente aquí sería un católico. ¿Ya están entendiendo? Se sienta aquí un católico y entonces va a venir el hermano aquí a querer convencerlo de lo que él cree. Ah, no, pero hermano, usted tiene que saber de que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, porque mire, eres el único, no María. Y entonces empieza el hermano y trata de convencerlo. Y entonces tú también tienes algo y vas a venir también a querer convencerlo, porque hermanos, como él es parte del grupo, es disidente, pero es de nuestro grupo, él ya está. Entonces ahora todo el mundo va a querer venir donde está él para convencerlo. Cada quien va a traer su propio argumento y va a tratar de convencerlo. ¿Por qué? Porque como él todavía no está sincronizado, pero como nosotros queremos que él esté sincronizado, todo lo queremos convencer a nuestra manera. Cada quien a la manera de cada quien. Pero entonces este disidente se convierte en popular, porque todo el mundo quiere convencerlo, todo el mundo quiere hablar con él aunque sea un ratito, para decirle cuál es tu punto de vista respecto a lo que él cree. No para poderse pelear con él, sino para tratar de convencerlo a modo de que esté a gusto con nuestro grupo. ¿Ya están entendiendo? O sea, lo que quiso decir el estudio es de que de estos tres personajes, el disidente se puede convertir en el más popular y en el que más la gente va a perseguir para tratar de convencer. Quiere decir, hermanos, también el estudio de que cuando hay un grupo bien homogéneo, trabajan de esta forma, en que cuando hay una persona que no cree en el argumento que nosotros estamos llevando para llevar ese objetivo,
vamos a tratar todos de llevarlo al mismo punto para que crea lo que nosotros estamos creyendo. ¿Están entendiendo? Y ese es bajo el punto de vista psicológico. Aquí tenemos a 3 hombres que han hecho estos estudios y se ha comprobado que es de esta forma. Entonces, podríamos decir que el conformista, el resbaladizo y el disidente es el que más gente atrae a modo de que pueda ser convencido. Dice punto número 3, el rechazo no fue físico, dice, porque nadie estaba capacitado para echarlo fuera. En otras palabras, después de que el disidente nadie lo pudo convencer, él mismo puede experimentar rechazo de parte del grupo, porque dice, no, este ya, por más que le digamos, este va a ser siempre su voluntad. Entonces puede ser de que después de un tiempo el disidente encuentre rechazo. Entonces ese rechazo puede hacer de que él vuelva y se una al grupo, porque diga, no, es que todos me están ignorando ya, porque experimentó el gozo de que todos, que fue una avalancha, que todos querían estar con él, y después nadie, porque ya todo el mundo le habló y no se convenció. Entonces también el rechazo viene a ser muy frustrante para el disidente, y entonces termina acorralado por este grupo y convencido por el grupo. El punto número 7 dice, modificar al otro es la primera ambición de un miembro fiel, del grupo. La ambición número 1 de cada uno del grupo va a ser ¿qué? Convencer al otro, tratar de llevarlo al punto. Dice, si fracasa en eso, optará por modificarse a sí mismo. Si eso no produce buenos resultados, entonces tratará de modificar al grupo a través de un rechazo físico o psicológico. Todo esto no está basado en psicología pura, en gente que ha experimentado con grupos. Vamos a dejar la clase aquí. Entonces quiero que ustedes dense cuenta que en este segundo tiempo solo vimos el punto número 3, la comunicación en la administración. Entonces el examen que les voy a hacer va a ser basado solo en este punto número 3, para que no se compliquen tanto. Les voy a poner, ¿cuántas preguntas quieren que les haga? ¿25 o 20? Bueno. ¿Ah? Porque va a ser bastante en la casa, yo pienso que les voy a hacer 25. ¿Están de acuerdo? 25 está bien. Y les voy a poner una que es para que usted ponga su propio criterio. Esa pregunta la voy a valorar bien. Yo le voy a explicar cuántos puntos le voy a poner a esa pregunta. Pero ahí quiero que usted ponga su criterio respecto a un tema que yo le voy a preguntar. Todo el examen va a ser basado en el capítulo 3. Todo el examen va a ser basado solo en el capítulo 3, no en nada más. ¿Ok? Para que no... Y se lo van a poder llevar a su casa y lo van a poder resolver tranquilos. Van a poder llamar a hermano Oscar ya contestaste a las 7 y así. Se van a poder comunicar entre ustedes y ayudarse. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento? No vamos a estar puestos de pie, vamos a orar. Llévalo. En las enseñanzas Jesús dice que es necesario la cizaña. Sí. Ah, muy bien. A veces la cizaña saca otras cosas Sí. a luz si no está funcionando bien. Sí. Y para que funcione bien, Sí. a veces es necesario que haya... Exacto. Muy buen punto. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Siempre la cizaña, recuerda que no se puede cortar, cabeza de un solo. Hay que sacar lo bueno de lo malo. O sea, siempre dentro de un grupo hay una parte que es buena y una parte que es mala. Entonces, la mala hace de que se tenga cuidado al hablar del bueno. La cizaña es importante. Y va a pulir a que salga un trigo. Exactamente. Vamos a estar hablando, hermano. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Bien. Vamos a orar. Amado Padre,
Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos en esta hora, por esta clase, Señor, la pongo en tus manos benditas. Te pedimos, Señor, por aquellos que hicieron falta, que tú estés con ellos, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces su corazón, tú conoces, Señor, la situación de cada uno en particular. Bendice, Señor, a los que pudimos llegar a clase hoy, Señor, y llénanos de tu gloria, de tu gracia, de tu bendición. Permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos irnos con gozo a nuestros hogares. Permite, Señor, de que tengamos, Señor, el gozo suficiente para poder venir a estudiar en el próximo semestre, ahora que estamos finalizando, Señor, estas clases. Pedimos, Señor, de que tu gloria esté siempre a nuestro lado y que tu gracia nos inunde y que nunca, Señor, en nuestra boca, Señor, salga cosas negativas, Padre, sino que siempre tengamos palabra positiva, palabra de bendición. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y pedimos de que tú nos lleves en paz y con bendición hacia nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga. Dios lo bendiga. Hermano César, Ayala. ¿Ya? Aquí no hay copia. ¿O le sacó?